El Espíritu Santo nos puede hablar de muchas maneras, de primera mano o de segunda mano. De primera mano es cuando nos habla directamente a nosotros y de segunda mano es cuando nos habla a través de otra persona, que puede ser un profeta, un ministro, cualquier persona que nos esté aconsejando, pero que trae la palabra de sabiduría, el consejo acertado de Dios para nuestras vidas. Cuando nos habla de primera mano, nos habla de diferentes maneras también. La más especial es cuando nos habla audiblemente. Otra forma en que nos puede hablar directamente el Espíritu Santo es en nuestra mente. Esta forma la conocemos muchos hijos de Dios porque es la forma más frecuente en que Dios nos habla. Y por eso es que tenemos que conocer su voz. La Biblia nos lo dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios porque Él generalmente, como nos va a hablar, es en nuestra mente. Otra manera en que Dios nos puede estar hablando es a través de las Escrituras mientras estamos leyendo la Biblia. Muchas personas en ese momento han recibido una revelación de Dios y han sentido que Dios le está hablando a esa oración que hacía tiempo tenían puesta delante de Él. Otra manera de que Él nos hable es a través de los sueños. En la Biblia lo podemos ver, un ejemplo, porque hay varios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 20 al 24, cuando le habla en sueños a José. Dice la palabra: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Continúa y dice después en el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Que mientras José estaba durmiendo, pero que se había acostado pensando en la decisión de dejar a María porque descubrió que ya estaba embarazada, no se habían casado, no habían tenido relaciones íntimas. ¿Cómo iba a estar embarazada si no había tenido relación con ella? Y entonces Dios, a través del ángel, en un sueño le está revelando que es del Espíritu Santo, le revela todos los propósitos, todo lo que tiene que hacer con María y con el bebé. Y esto es muy importante porque de eso dependió la decisión que tomó José. Dice que hizo lo que Dios le dijo. Y es muy importante también para nosotros cuando recibimos un sueño, porque entonces cuando se nos dé la situación ya sabemos lo que tenemos que hacer. También esto me ha pasado a mí, Dios también me ha hablado en sueños. Como son las cosas en mi vida que se me demoran, así como me demoré para tener a mi hijo, pues antes también me demoré para casarme. Llevaba ya tiempo en los caminos del Señor, era una joven, pero no me casaba, porque siempre había como una dificultad de que si me fijaba en alguien, después como que era frustrado eso, y si alguien se fijaba en mí, no me agradaba, y yo me puse a ayunar por eso y orar. Hice un pacto con una hermana de la iglesia que nos llevábamos muy bien y nos levantábamos a las 5 de la mañana a orar por eso. Y unos días después tengo un sueño en el que Dios me revela cómo yo iba a conocer al que iba a ser mi esposo. No les voy a contar el sueño, pero simplemente que en el sueño estábamos en una actividad de jóvenes en la iglesia, me lo presentaba ella,
es una amiga mía, y entonces, bueno, el Espíritu Santo, una voz en el sueño que yo supe identificar que era el Espíritu Santo, me dijo, este va a ser tu esposo. Bueno, a grandes rasgos al final se lo conté, para que puedan entender. Pero imagínense que pasaron 3 años después de esto. ¿Cuántas cosas no pueden suceder en 3 años hasta que se cumple ese sueño? Porque yo esperé a que ocurrieran las cosas que Dios me mostraba en ese sueño. No me fijé en ningún otro pretendiente, solo me mantuve orando por mantenerme en santidad, concentrada en mi liderazgo, en el propósito que Dios tenía para mi vida, guardándome para ese esposo que ya Dios me había revelado cómo yo lo iba a conocer, y en eso estaba yo enfocada. Pero pasaron 3 años más de los que ya anteriormente del sueño yo había pasado en mi soltería. Bueno, pues en esos 3 años yo me mantuve enfocada. Y un día se cumplió el sueño. Y así como lo vi en el sueño, yo conocí a mi esposo en un culto de jóvenes y me lo presentó una hermana, una amiga mía, y así sucedieron las cosas. Porque cuando Dios te dice algo, debes esperar, porque si estabas orando por la respuesta de Dios, entonces mantente en obediencia para hacerlo como Dios te ha indicado que lo debes hacer. Otra forma en que Dios nos puede estar hablando a través de su Espíritu Santo es a través de las visiones. Bueno, pues la Biblia también nos habla muchos casos en que los hijos de Dios reciben visiones, pero escogí una, y es esta visión que recibe el apóstol Pablo ahí en Hechos, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es decir, que una forma muy frecuente es también las visiones. También he tenido visiones. Bueno, pues le cuento una visión que tuve. Yo estaba durmiendo y en medio de la madrugada me desvelo, no tenía sueño. ¿Qué pienso yo? Bueno, pues que Dios me había despertado como en otras ocasiones para que intercediera. Me quedo orando, pidiéndole que me dé los motivos por los cuales quería que estuviera intercediendo, pero pasaba el tiempo y no pasaba nada, Dios no me mostraba por qué motivos orar. Entonces me pongo a reprender ahí por todo espíritu inmundo que está perturbando mi sueño, y empiezo a reprender espíritu de insomnio, y en medio de esa guerra pues aparece una visión de Dios. Y cuando se aparece esa visión delante de mí, delante de la cama, yo estaba durmiendo con mi esposo, ya estábamos casados, teníamos un liderazgo en la iglesia, pero todavía no éramos pastores. Bueno, pues yo veo una puerta delante de mí que tiene un número. El número era 121, un 1 grande, delante, firme. Pues venía el 2 y el 1 así como más recostado. Cuando el Señor me pregunta, porque obviamente yo me di cuenta que era Dios hablando conmigo, pero me pregunta no audiblemente, sino en mi mente. Si yo entendía qué significaban esos números, bueno, pues yo no sabía qué responderle y empecé a decirle algunos significados, pero por supuesto no di con lo que era, y entonces él me respondió y me dijo, no quiere decir eso. El 1 soy yo, significa Dios. Y el 21, mira lo que están más recostados, significa el diablo.
Y eso quiere decir que hay una puerta que se les va a ofrecer a ustedes para que entren, con apariencia mía, que viene de Dios, pero no entren por esa puerta porque no viene de mí, es del diablo. Se desapareció la visión y yo me acosté y tuve una paz tremenda, segura de que Dios me advertía de algo, y me dormí. Al otro día se lo conté a mi esposo. Pues déjenme decirle que un tiempo después, que no pasó de un mes, vinieron a hacernos una propuesta que tenía que ver con el ministerio, con las cosas de Dios, y le dijimos a la persona así, vamos a estar orando. Cuando retiramos del lugar, mi esposo me dijo, ¿qué tú crees? Y yo le dije, recuerda la visión que Dios nos dio, me parece que está relacionado con esto. Y mi esposo me dijo, yo pensé lo mismo, vamos a decir que no. De todas maneras, estuvimos orando y Dios nos confirmó que era eso que ya Él, a través de una visión, nos había advertido. Qué bueno es mantenernos siempre orando para que Dios te alerte a través de sueños, de visiones, para que te hable audiblemente, para que te hable en la mente, para que te hable a través de las escrituras, para que te hable de la manera que Él quiera, porque Él es soberano. Pero depende de nuestra actitud, de estar siempre dependiendo de Él, que podamos escuchar la voz de Dios. Otra forma que Él nos habla de primera mano, nos habla directamente a nosotros, es cuando pone un sentir en nuestro espíritu. Nosotros sentimos que Él nos ha hablado, como el testimonio que le dije cuando mi esposo entró en ayuno y oración para recibir la sanidad, y al tercer día sintió en su espíritu que ya él estaba sano, que no se preocupara por los síntomas que iban a desaparecer porque ya Dios lo había sanado. Y él salió al tercer día de ese ayuno total y realmente Dios le confirmó que ya estaba sano al pasar del tiempo. Bueno, pues eso es también muy general en los hijos de Dios, que Dios pone en nuestro espíritu y sientes esa paz, esa seguridad, esa convicción de que Dios te ha hablado. Y también, como les dije anteriormente, Dios nos puede hablar de segunda mano, nos puede hablar a través de sus profetas, nos puede hablar a través de un ministro, puede ser evangelista, un pastor, un apóstol, un maestro, alguien que tiene un liderazgo sobre nosotros, alguien que da fruto, que realmente vemos que Dios le usa, ¿verdad? Que no, tal vez no conoce nada de nuestra vida y nos da una palabra. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y una alerta y mucho ojo cuando Dios habla de segunda mano y a veces creemos que Dios nos está hablando a través de otra persona y no lo está haciendo, porque en estos casos puede entrar alguna manipulación. A veces ha habido personas que les ha ido mal porque realmente esa persona que les habló no le habló de parte de Dios. Lo hizo desde sus emociones. Lo hizo creyendo hacer un bien o en ocasiones intencionadamente un mal. Y ha habido manipulación. Y así muchos se han casado con la persona equivocada porque recibieron una palabra de fulanito, de menganito, han tomado decisiones erróneas partiendo del consejo de la palabra que otros les dio y que no venía de Dios. Por eso cuando reciban una palabra de segunda mano, sea quien sea, el profeta más reconocido, usted pónganlo en oración, continua oración, para que Dios le confirme siempre de primera mano y esa sea una confirmación más de que Dios le habló o de que anteriormente a través de otra persona no le habló.
es un consejo sano que yo le doy por experiencia de tantas cosas que he visto. En cierta ocasión yo estaba orando y me dijo: hija, a mis ovejas que conocen mi voz, yo les hablo de primera mano. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y eso fue para mí un aliciente tan grande que yo sé que siempre mi papá me va a hablar él directamente de la manera que él escoja. Y que me lo puede confirmar a través de una segunda persona. Sí, ¿cómo que no? Yo también recibo palabra profética de otras personas. Claro que sí. Si se cumple, vino de Dios. Y si no, no era de Dios. Pero para tomar decisiones, la espero de primera mano. Porque hay cosas muy delicadas que traen consecuencias. Y sé que no solamente me van a afectar a mí, sino que también pueden afectar a mi familia. En ocasiones tengo discípulos que me preguntan: pero ¿cómo estar seguro que es Dios el que está hablándome? Que es la voz de Dios, que no es mi mente, que no son mis emociones, que no son mis deseos carnales. Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Y es verdad que a veces dudamos de si puede haber sido Dios o no, porque todavía podemos estar en una fase que no conocemos la voz de Dios. Y no quiere decir que simplemente seamos nuevos convertidos. Hay algunos que llevan mucho tiempo de conversión, pero no han tenido esta experiencia, porque no le han enseñado, porque no han tenido la suficiente intimidad al punto de conocer la voz de Dios, porque todo esto lleva disciplinas espirituales, lleva tiempos de ayuno, lleva tiempos de oración, lleva tiempos de sumergirse sin límite de tiempo en la presencia del Señor. Ahí dejas pasar el tiempo, lo dejas de hacer todo y te metes en la presencia con Dios, y ahí es que vas a empezar a conocer la voz de Dios. Y después puedes andar por la calle, puedes estar trabajando, puedes hacer cualquier cosa que Dios viene y te hable, y ya como estás acostumbrado, ya has ejercitado tus oídos espirituales a la voz de Dios, pues ya sabes y disciernes cuando Él te está hablando, cuando es tu carne y cuando es el diablo. Pero en un principio necesitas mucho tiempo de intimidad con Dios, días de ayuno, tiempos de vigilia. Leer mucho la palabra de Dios, porque déjame decirte que una de las formas en que yo identifico cuando Dios me está hablando es que me habla con versículos. Sí, me recuerda versículos de la Biblia. Me pregunta si yo entiendo lo que me está queriendo decir. Entablamos un diálogo, yo les respondo. A veces mi respuesta es positiva, a veces errónea, y él me explica qué me quiso decir con eso. Yo me estoy dando cuenta que es Dios hablando conmigo, porque mi mente no puede de pronto dar una respuesta errónea y después dar la respuesta acertada. Me estoy dando cuenta que es Dios hablando conmigo. Número 2, porque te embarga una paz, te llenas de una paz que, como lo dice la palabra de Dios, lo excede todo, ¿verdad? Va más allá de lo que nosotros podemos concebir. Esa paz que solamente Dios la puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Otra evidencia de que el Espíritu Santo, el que me está hablando, es que me habla con otro tipo de lenguaje, otros códigos, que me doy cuenta que no es mi lenguaje, que no es mi forma de hablar. También la puede combinar con visiones, me da visiones, y una parte veo visiones, cosas gráficas en mi mente, y otras son palabras, me las combina. También cuando estoy dando una palabra profética a otra persona, me hace esta combinación de que veo imágenes, veo cosas, después me explica
Y así yo voy dando la palabra profética poco a poco. Esta es una forma en que sabemos que es Dios el que nos está hablando. Pero hay algo muy importante, y es que a partir de que Dios te hable, esperes en el cumplimiento de su palabra. Esperes porque Él tiene su tiempo. No te adelantes a hacer otra cosa que sea contrario a lo que Él te dijo. Como yo les contaba anteriormente, cuando Dios me dio el sueño de cómo yo iba a conocer a mi esposo, yo inmediatamente tomé como que era un sueño donde Dios me estaba hablando. No pensé nunca que era un sueño más, porque eso era algo que yo tenía en oración, que Él me lo mostrara. Y Él decidió mostrármelo a través de un sueño. La forma partió de Él. Él la escogió y yo la tomé de parte de Dios. Pasó un año y yo no me desesperé. Pasó 2 años y yo no me hice novia de algún otro pretendiente, de alguien que estuviera enamorado de mí en la iglesia. No, yo esperé en Dios a que se diera en lo real aquello que Él me había manifestado en un sueño. Si tenía que esperar 10 años, hubiera esperado 10 años, pero esa fue mi decisión. Yo tomé la decisión correcta de esperar que en el tiempo de Él se materializara lo que Él me había revelado en un sueño. Un ejemplo de esto lo tenemos en la palabra de Dios en Génesis, el libro de Génesis, capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham que iba a tener un hijo. Ya Abraham era un anciano. Sara ya no menstruaba. Pero Dios le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Cuando Abraham piensa en esto de descendencia, pensó que le iba a dar, primero que le iba a dar su herencia a uno de sus siervos, y Dios le dijo que no, que iba a ser un hijo. Después que pasan como 10 años, que le dice Sara que él tenga relaciones con su sierva egipcia Agar, y entonces nace Ismael. Pero no fue lo que le dijo Dios, porque Dios le dijo que le iba a dar descendencia con su esposa. Y entonces, efectivamente, cuando Abraham tiene 100 años, es que se cumple esa palabra que Dios le había dado. En Génesis 1, 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, le habló a través de una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás sino así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Y así continúa en el versículo 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero él tomó, por consejo de su esposa, una decisión errónea y no esperó en la descendencia, en el hijo de la promesa que era Isaac y que lo tendría con su esposa Sara. No hagan igual que Sara y Abraham. Esperen en la promesa de Dios. Esperen en el consejo que Dios le dé a través de una visión, a través de un sueño, a través de una palabra audiblemente, a través de una palabra que les dé en sus mentes, que les dé leyendo las escrituras y que les dé a través de un profeta de Dios, pero confirmado por usted, que lo reciba después de primera mano por Dios. Porque es muy importante tomar la decisión correcta, porque las decisiones traen consecuencias.
Y si tomamos la decisión incorrecta, lo pagamos con creces. Dios sí habla a sus hijos a través de su Espíritu Santo. Lo hace de muchas maneras. Te lo demostré a través de la palabra de Dios con uno que otro ejemplo, pero que la Biblia, las Escrituras están llenas de esos ejemplos. Te lo demostré a través de experiencias mías que yo he vivido y he comprobado que lo que está en la palabra también se ha materializado en mi vida. Y también te he enseñado cómo conocer la voz de Dios, cómo conocer su presencia, esa paz que Él nos deja, que nos inunda con su paz y sabemos que viene de Él, porque solamente lo que viene de Dios nos da paz, nos da seguridad, nos da la fortaleza espiritual para esperar en Él. Lo que no viene de Dios trae esa impaciencia, esa falta de paz, esa inseguridad que no nos deja tranquilo, porque es contrario a lo que viene de Dios. Entonces, si esta enseñanza ha sido útil para ti, pues te invito a que la compartas. No dejes de suscribirte, activa la campanita para que cada vez que yo suba un video pueda YouTube avisarte. Y así esta familia del reino va a seguir creciendo. Bueno, pues ahora vamos a orar, vamos a sellar esta enseñanza con una oración que vas a repetir conmigo. Siempre es para mí un privilegio guiarte en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias sobre gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque tú les sigues hablando a tus hijos, porque somos familia, porque te gusta tener esa comunión de padre con tus hijos, con tus hijas. Gracias, papá, porque tú te revelas a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Tú nos lo prometiste a través de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Y tú más que nadie, como Padre que nos ama, estás interesado en guiarnos en oración, en darnos el consejo acertado para que tomemos las decisiones correctas. Te pedimos perdón en esta hora por toda decisión incorrecta que hemos tomado. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos escuchado tu voz, si no hemos tenido la suficiente intimidad contigo, si no hemos invertido tiempo suficiente en orar, en buscar tu presencia para aprender a escuchar tu voz. Te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, por toda decisión desesperada que nosotros tomamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Danos esa revelación de que tú hablas a tus hijos. Enséñanos a sentir que eres tú el que nos estás hablando. En el nombre de Jesús, enséñanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos comprometemos a partir de ahora a orar continuamente hasta que tú nos respondas y nos comprometemos a tomar la decisión que tú tienes y que nos vas a dar a través de tus consejos. En el nombre de Jesús, queremos esperar en ti para que todo nos salga bien. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Pues, ¿qué falta? Pues invitarlos a que me sigan en próximos videos. Dios me los bendiga mucho.